¿qué tal a todas y todos? Me da muchísimo gusto pues retomar estos episodios que los he tenido, he de confesar, mea culpa, algo abandonados. Digo, invitados siempre tenemos, nada más precisamente comentábamos hace un momento, las agendas son complicadas. Y en esta ocasión, me da muchísimo gusto reactivar estos episodios con una persona que considero un gran amigo, además un gran abogado especialista en su materia. Ahorita les platicaré a qué se dedica y sobre todo pues agradecer que se dé este espacio para poder platicar con nosotros sobre el ejercicio del derecho desde otra perspectiva menos formal, menos acartonada, y que eso es lo que cuando nos conocimos nos hizo conectar, porque precisamente ya en otras generaciones, aunque ya estamos en la categoría de chavorrucos, este, de tíos chavorrucos, sí existe una gran diferencia en la manera en la que nos conducimos con abogados que podían no ser tan grandes en comparación con nosotros, pero bueno, ha habido una evolución del derecho en sí, y pues por eso me animé a abrir este espacio. Generalmente también invitamos en su mayoría abogadas y abogados, más abogadas, pero claro, cuando encuentro hombres, que me encanta esta palabra, que están en un proceso de deconstrucción constante, digo, sí los voy a invitar a este espacio. Así que me encanta, Javi, te presento. Tenemos con nosotros a Javier Utov Rojo, les platico. Él es abogado, tiene una amplia experiencia en derechos de autor, en derecho de autor, derecho del entretenimiento y propiedad intelectual en México. Y durante más de 10 años ha dedicado a proteger las ideas y creaciones y el talento de personas y empresas que forman parte del mundo del entretenimiento, la cultura y la tecnología. Actualmente lidera el área de derechos de autor en UTOF, es una firma reconocida por su trayectoria en temas de propiedad intelectual. Ya nos platicarás un poquito o un mucho la historia Mucho. de esta firma. Desde ahí asesora a clientes en el registro de obras, manejo de derechos conexos, uso de imagen, licencias, contratos y en la solución de conflictos legales. Ha trabajado también en proyectos relacionados con cine, música, televisión, videojuegos, internet, o sea, todo el show business, básicamente. Su enfoque integral le permite acompañar tanto a creadores como a empresas tecnológicas en un entorno legal pues, que cambia constantemente. Por supuesto que es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. También tiene un posgrado en Derecho Administrativo y Procesal Fiscal. Tiene una maestría en Propiedad Intelectual en Propiedad Intelectual, Información y Tecnología en la Universidad de Fordham en Nueva York, y se ha especializado en Derecho del Entretenimiento en la Universidad del Sur de California. Formas parte de distintas asociaciones como AMPI, INTA. eh, Ahorita me vas a platicar cuál es esta, la de CSUSA. Sí es esa, ¿no? Esa, CSUSA. ¿verdad? Sí. Ajá. Una disculpa por mi ignorancia. ANADE, por supuesto, y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Y bueno, tiene un gran compromiso con esta materia, con la abogacía. Además, también ha sido reconocido por importantes publicaciones como Best Lawyers en 2025. Y así podríamos seguir y seguir y seguir, Javi. Así que bienvenido, gracias por el espacio. Y la idea de esta plática entre amigos, pues es justo la propiedad intelectual y esta nueva generación al mando. Así que, Javi, pues bienvenido aquí a otra de mis aventuras. Muchas gracias, Estrella. La verdad, me dio mucho gusto que volvieras a pensar en mí. Digo, aunque sé que hablamos muy seguido, como amigos, colegas que somos, pero pues me gustó el tema que me propusiste de platicar un poco justamente desde mi posición, cómo he vivido toda esta carrera de pues, estar metido en el mundo de propiedad intelectual, sobre todo entrando a un despacho en el que este año cumplimos 120 años, Nada ¿no? más, Entonces, así nada casual. más, así casualmente 120 años. Entonces, pues obviamente suena fácil decirlo, pero pues evidentemente no es, o sea, toma No suena mucho. fácil, güey. No suena fácil.
te lo juro, o sea, de decirlo y me acuerdo cuando pues yo estaba más chiquito y cuando entré y cuando pues cumplieron los 100 y los 110 y ahora 120. Pues sí, sí ha habido mucho cambio y sobre todo el saber estar ahí, ¿no? Porque por más que estés dentro, tienes que saber moverte, tienes que saber adaptarte. Eso es lo más importante. Y pues, independientemente de que sea un gremio, a lo mejor muy independiente a lo que tú haces o a lo que hacen mucha de la gente que te escucha y te ve, creo que esto más de platicar de la materia, así como si fuera clase de universidad, es platicar Pero sobre la experiencia, ¿no? La experiencia, a lo mejor que salgan alguno que otro tip que pueda ayudar. Y, y pues bueno, yo empecé, o sea, todo esto nace a través, pues sí, de una tradición familiar, ¿no? Mi familia, que se ha dedicado a la propiedad intelectual desde 1905, que, o sea, era un mundo totalmente diferente. es que eso, O sea, eso está cañón, o sea, que justo es a lo que, la parte padrísima, ahora sí que la parte padrísima del tema, porque además de que salgan tips, pues es muy difícil para muchos abogados que no estamos en Ciudad de México conocer abogados que estén en una firma que lleva 120 años, número uno, ¿no? O sea, de entrada sí es oh, ¿no? O sea, de sí. entrada, ¿no? Considerando que, por ejemplo, Quintana Roo como estado, o sea, tiene la mitad, o sea, como así, o sea, hay entidades federativas como Quintana Roo que tienen menos Sí, años que la firma, por ejemplo, o municipios, ¿no? Que tienen, no sé, 16 años, por ejemplo. sí, sí. No, no, Entonces, no. eso está impresionante, o sea, ¿cómo es que, o sea, digo, si nos compartes un poquito ahí la historia familiar, o sea, como que en qué momento fue así, en 1905, así de, me voy a dedicar a esto. Claro, y es que, o sea, a ver, o sea, no quiero que suene como historia de Disney, que todo fue padrísimo pero pues, Pero sí, pero es que obviamente los tiempos son muy diferentes, ¿no? O sea, estamos hablando de un México pre-revolución, o sea, entrando al siglo XX, literal, ¿no? O sea, entonces, creo yo y de lo que he leído y de lo que me han contado, evidentemente las oportunidades, pues tanto laborales o como de nichos específicos en las que la gente se puede dedicar, eran mucho más fáciles de llegar, ¿no? O sea, a lo mejor, o sea, y estoy hablando de todo el tipo de profesiones, o sea, desde médicos, ingenieros, abogados, hasta otro tipo de profesiones que a lo mejor ahorita es como, pues sí, a lo mejor en la albañilería o en la construcción, que hay muchas personas que se dedican a eso y aunque a lo mejor no lo vemos de esa manera, pero pues, probablemente a principios del siglo XX era totalmente otra cosa, ¿no? Y aquí, pues, se da la casualidad que esto lo empezó el hermano de mi bisabuelo, ¿no? Él era el hermano mayor de 9 hermanos y en ese momento, o sea, en ese México de 1905, la propiedad intelectual no era una rama del derecho. ok, Eso es algo importante que se debe de comentar. O sea, la propiedad intelectual era como un tipo de trámites que hacías para poder tener esa, como, sí, literal, esa propiedad, para poderla explotar tú. Pero, o sea, absolutamente nada tenía que ver con el derecho, ok, ¿no? O sea, y entonces, pues el tío de mi bisabuelo, mi tío bisabuelo, yo bisabuelo, él ajá. empezaba a ayudar justamente a las empresas para ver, sobre todo, mucho tema de patentes y de invenciones y marcas, Que ¿no? O además es sea, que estamos hablando como de una época pues industrial, ¿no? O sea, cuando estaba como que el boom también. justo, justo, estamos en una época de revolución industrial, ya justamente donde todas las cosas se empiezan a automatizar, o sea, estamos hablando de fábricas y máquinas y producción masiva, es esa revolución industrial, ¿no? Entonces, pues empieza a haber, el crecimiento empieza a ser exponencial, ¿no? Aquí sí ya, esto es exponencial, entonces empieza a haber mucha competencia, digo, obviamente si hablamos de la competencia que había en 1905 a la que hay ahorita 2025, pero bueno, pues para ese entonces la gente que vivía ahí decía es que la competencia está durísima. Ok, Entonces, claro. esta persona que está haciendo este zapatero, pues
o sea, es el único que hay y entonces va a aprovechar y la gente que hacía cosas, diferentes productos o servicios. Y entonces él se encargó de ayudar a este tipo de empresas o de personas físicas a hacerse de un patrimonio de intangibles intelectuales, ¿no? Él vio ese nicho, o sea, eso es lo que obviamente, pues, ahorita dices, wow, le dio, o sea, le atinó, o sea, sí, y no fue, o sea, y no fue suerte y no fue nada. Él apostó porque vio una oportunidad, analizó la situación, pues la economía, el país en el que estaba, pues las oportunidades y vio que eso era Bueno, y algo además empezó a chambear y pues, o sea, hubo resultados, la gente lo recomendaba y se empezó a posicionar, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces, pues eso es 1905 y a ver, estamos hablando de que el despacho, que pues sí, era la oficina, era él y su asistente. Ay, Cosi. Eso era todo. Eso era todo lo que existía, ¿no? Y así así fue como hasta 1933, Ujú, cuando él fallece. ok. Y aquí es donde entra como las cosas de la vida, que pues mi bisabuelo, ahora sí ya, mi línea directa, era el más chico, el hombre más chico Ok, de esta familia de 9 hermanos, ok. ¿no? Entonces, y él era un vendedor, era comerciante. Él vendía instrumentos musicales para una marca famosa mexicana que se llama Casa Berkham. Y pues lo que hacía él era recorrer México Y o los vender. alrededores de México a vender instrumentos musicales. O sea, pianolas, los rollos, todo ese tipo de instrumentos, pues que en ese momento pues era un negocio, claro, ¿no? O sea, él era el Amazon de México, casi, casi, De esos, de esas épocas. ajá. Y pues en ese momento, pues mi tatarabuela le dice como, oye Javier, te puedo pedir un favor, necesito que vayas a ver el negocio de tu hermano, Es que da este, con para, changarro. sí, o sea, no, para ver qué dejaron, o sea, qué se quedó pendiente, pues para liquidar al asistente, para, pues ya, pues para cerrarlo, ¿no? Como pues, mata todos los asuntos, liquida todo y pues a cerrar. Y pues pidió licencia en Casa Berkham y en ese pues, momento se entró. Y no sabía que eso iba a ser hasta el día que se muriera, literal. Entonces él entró y empezó a ver y le empezó a gustar y empezó a gustar Ah, y volvió a mira, pedir licencia digo, sí deja esto. ajá, pues le llamó mucho la atención, ¿no? Como que también creo que algo se le prendió en él, esa pues, llama y fue como, aquí, o sea, mi hermano sí hay algo, o sea, sí vio algo que tiene mucho crecimiento y mucho talento y mucho potencial. Ujú. Y ahí estuvo, y él se dedicó muchísimo al tema de marcas y de patentes, y sobre todo algo que en ese momento le ayudó, que creo que es algo que no es pues, uno de los tips que creo que a la fecha sirven, es, yo creo que él, al ser comerciante en sus inicios, le ayudó mucho a poder tener buena relación con la gente, ¿no? Eso es algo Sí. básico que, aunque yo no vendo instrumentos musicales, pues al final soy un vendedor de mis servicios, ¿no? Y tengo que saber cómo acercarme a la gente, ver por sus necesidades y todo eso. Y creo que eso era algo que a él le ayudó mucho para poder retomar un negocio del que no sabía absolutamente nada, Ajá. aprender, o sea, la asistente fue su maestra y pues órale, vamos a darle entre tú y yo y aprendió y era muy, muy clavado y muy, y sí, se puso a estudiar y ver lo que había en ese momento, aprender a relacionarse y ahí se quedó, ¿no? Empezó a crecer, y era él con la asistente, seguía la asistente, este, y así fue, ¿no? Entonces el tema de las relaciones, que, pues, o sea, 120 años después, es un punto clave y que creo que a nosotros Sí. nos importa mucho que tenemos que tener presentes, Oye, y ¿no? en esta historia, o sea, porque obviamente me hablas de dos familiares tuyos, pues que no estudiaron derecho, o sea que, pero, Nadie, sí. o sea, ¿en qué momento? Y eso pues también hablo desde el desconocimiento de la materia, porque además incluso, y digo, y tú también lo sabes, o sea, incluso tipo nuestras generaciones,
o a lo mejor en ciertas universidades sí la tenían dentro de su plan de estudios, pero ni siquiera es como, como que, hasta apenas ahora. Yo creo que los recientes, en los últimos 10 años o 15 o a lo mejor 20, ¿no? O sea, incluso, pero bueno, ¿en qué momento, pues, a alguien se le ocurre en tu familia de, oigan, alguien tiene que estudiar derecho? Es que esto pasa en 1945, como 10 años, 10, 12 años después de que entró mi bisabuelo, cuando entra la ley reglamentaria de profesiones, la ley de profesiones, Ok, que ahí es cuando ciertas materias las empezaron a meter que pues, para esta ley necesitabas tener una profesión, ok, ¿no? Entonces, ya, la propiedad intelectual entra como a formar parte de este espectro legal y de abogados que para ciertos pues, procedimientos, procesos, trámites, todos los que hacía, sí te pedían una cédula profesional, ok, ¿no? ya. Y entonces ahí, pues mi bisabuelo se topa con una pared del tamaño del mundo. O sea, ya era un señor, literal, hecho y derecho, y pues no se iba, o sea, ya casado con dos hijos chiquitos y pues, no se iba a meter a estudiar. O sea, porque aparte, así, ahí sí desconozco totalmente cómo era el tema de poder tener acceso a la educación, de tener una carrera, de poder meterte a la universidad, o sea, ¿sabes? O sea, y entonces, pues él se las vio negras en ese momento, pero pues al final del día dijo, vamos a darle la vuelta. O sea, esto no es un one-man show. Entonces, fue a buscar a su mejor amigo, que era un banquero, en lo que creo que, o sea, en el banco que ahora es BBVA, o sea, lo que primero en sus épocas, en esas épocas, y le dijo como, oye, necesito tu ayuda porque pues me está pasando esto con mi negocio y no voy a poder ejercer. Ujú. Y en ese momento le dice, te propongo algo, te voy a presentar a un abogado que acaba de entrar, es muy bueno, está recién egresado, un chavo bastante abusado, y pues la condición es que si te lo vas a llevar, asóciate con él, hazlo socio, ¿no? Y ahí es donde entra Bernardo Gómez Vega, que fue el socio, que pues, primer abogado, ahora sí que Ok. de la firma, y entra pues en esas épocas para ayudarle a mi bisabuelo a poder sobrellevar todo el negocio, ¿no? Y entonces ahí fue donde entra el primer abogado, y poco después, pues ya entra mi abuelo como tal, ¿no? Mi abuelo sí, pues ya viendo como todo esto, sí hizo pues digamos que la carrera normal que ahorita podemos ver, o sea, acabó todos sus estudios, entró a la universidad, se graduó, entró de pasante y entró al despacho, ¿no? Ya como abogado, pues sí, especializado en la materia. Y al final, pues ahí también es pues como otro punto clave de la historia que te hace como pensar, ¿no? Se topó con una pared tamaño Everest, o sea, y en vez de como que tirarse a llorar y lamentarse, pues porque a lo mejor mucha gente en ese momento, y no estoy hablando de solamente en el tema legal, sino cuando entra esta ley que empiezan a ver muchas cosas, probablemente hubo muchísima gente que dijo, pues, chin, hasta aquí llegué, Claro. ¿sabes? Y, y justo es eso, o sea, ante esa adversidad que la verdad, me quiero imaginar que en ese momento era una adversidad del tamaño del mundo, de decir, ¿sabes qué? Es que si no tienes este papelito y este certificado, no puedes ejercer lo que haces. Claro, y que si lo aplicas como haciendo una analogía a lo que pasa ahora, digo, lo vimos como, por ejemplo, con la reforma judicial, ¿no? O sea, gente que llevaba 20 años, un proyecto de vida, de decir, así tal cual, ¿no? Como tu abuelo, decir, oye, tengo yo Claro, tantos años y de repente me dices que ya no puedo ser juez y que tengo que ir a hacer una campaña, pues, o sea, a ver cómo le das la vuelta. Pero ahorita que lo mencionas, pues quiero pensar que también pues el nivel el tema de la resiliencia que tenía él o sea, de entrada, el ser vendedor, pues no es fácil. Entonces, son personas muy resilientes, ¿no? sí, Porque tienen que, o sea, lidiar con el tema del rechazo, ¿no? Y ver cómo sí te voy a vender y cómo desarrollo mis soft skills, ¿no?
Entonces yo obvio. creo que eso es un gran aprendizaje pues de vida, ¿no? Para ustedes y que puede ser como parte, o no sé, supongo, parte del ADN de ustedes ya como firma. Sí, sí, por supuesto. Entonces, justo como dices, la resiliencia de decir, y teniendo el background de vendedor, y es como, a ver, voy a tener 1000 nos antes de este sí, pero quiero que este sí sea certero, quiero que esto sea algo que me vaya a dejar. Y así pasa, o sea, al final del día, todos los que prestamos un servicio, y aquí voy a hablar como del tema de abogados, si no sabemos tener esa resiliencia o decir, me rechazaron por ya, no, ya, ¿sabes qué? No, al revés, es como yo estuve tratando de ofrecer mis servicios, me rechazaron por A, B, C, D, voy a tomar, o sea, es un aprendizaje, todo lo tienes que tomar como un aprendizaje y eso es lo más importante que al final te va a hacer crecer tanto como persona y como negocio y para toda la vida, ¿no? Correcto, ¿no? Y además de la resiliencia, pues también, digo, por azares del destino, ¿no? Terminaron en esa rama del derecho. Y mi siguiente pregunta sería, bueno, y ya que empezó a haber abogados, ¿nunca se vieron tentados, o de lo que has platicado con tu familia, de decir, ah, vamos a meter un área de penal y un área de fiscal? O sea, ¿alguna ocasión pensaron en explorar eso o fue como un aquí? No, yo creo que siempre se ha como que tenido, se ha tenido esa cosquilla, pero creo que también algo que siempre nos hemos caracterizado es el que, o sea, mientras más es menos, ¿sabes? O sea, el que Coincido. mucho abarca poco aprieta, literal, como que nos los tomamos muy en serio. Y no quiere decir que hagamos otras cosas, ¿sabes? Pero somos o sea, sí somos considerado un despacho boutique en una materia. Y así de, pues no, sí, no sé qué Ajá. tan boté. Así de, O sea, ¿desde boutique, qué lectura? ¿Desde qué boutique en el lectura? sentido de la especialización. Sí, o sea, vaya, sí entiendo el enfoque, ¿no? Sí, De ser exclusivos, ¿no? Porque son 100% especializados en eso, entonces. exacto. Y de ahí han salido varias cositas. O sea, a ver, en lo personal lo que hago yo en el tema de entretenimiento no es algo que se ha tenido toda la vida, ¿sabes? O sea, salió y fue algo por lo que yo estuve pujando muchos años y pensaba, o sea, al final creo que el core en muchas de las áreas de especialización de entretenimiento, el derecho de autor es una gran base, ¿no? Entonces, es más, yo creo que la mayoría de los abogados en el mundo que se dedican al tema del entretenimiento deben de ser abogados que nacieron en alguna de las varias ramas de propiedad intelectual, ¿no? Igual como ahorita tenemos el tema de, pues, o sea, en la parte tenemos una parte penal, pero relacionada con propiedad intelectual, Claro, sí, ¿no? sí, sí, claro. Y justo como cosas que salen, o sea, relacionadas con propiedad intelectual, o sea, Claro. privacidad de datos, ahorita el tema regulatorio con el tema sanitario, regulación sanitaria y todo eso, o sea, todo eso nace de una cuna que nosotros tenemos y sí, las bases perfectas de propiedad intelectual, ya sea en el área de marcas, patentes, derechos de autor, cualquier otra cosa que va relacionada. Y lo que nos hace, pues, ahora sí que ser de los mejores en esto es porque sabemos explotar esas bases que tenemos y no volvernos locos de decir, ah, pues porque yo sé propiedad intelectual, me voy a rifar al tema fiscal, Sí. ¿sabes? O decir, porque la propiedad intelectual es parte del derecho administrativo, pues voy a ver temas de pues, regulación de aguas o temas, no, Sí, o que digas, oye, el típico, ¿no? O sea, corporativo, decir, oye, ah, pues yo me meto a hacerte tu protocolo familiar, porque sé que una marca es un activo intangible, pues entonces yo te hago tu test como de no, güey, o sea, ve con claro, uno y yo te ayudo o sea, y ya lo trabajas con el que haga, ¿no? El protocolo familiar, quiero pensar, ¿no? claro. Y al final, pues lo que nos ha servido mucho es mejor
tener todas las relaciones posibles que, por ejemplo, saber que en temas de compliance, como las que tú te dedicas, o sea, y yo no voy a decir como, es que medio le sé, o sea, no, prefiero no, ¿sabes? O sea, ¿sabes qué? O sea, yo decirle a mi cliente, oye, te presento a la licenciada Estrella Ríos, ella es una especialista en estos temas y trabajamos lo que tú necesites, lo trabajamos en conjunto, ella como una especialista y yo como otro especialista, y lo hacemos perfecto. Y sabes que yo y creo que ahí radica también, bueno, o sea, obviamente está basado en un tema de ética profesional, pero yo creo que también la evolución que ha tenido el derecho, o sea, antes, quiero pensar, hace 50 años, no existía el tema del cumplimiento normativo no estaba tan cañón como está Sí, ahorita. Entonces sí era fácil que tú como abogado dijeras, bueno, soy civilista y penalista y corporativista, ¿no? Y entonces veías los letreros afuera de los despachos así de divorcios, no sé, sí, sí, denuncias penales, sí, 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 de todo. ajá, y tú Y así como chamán, de, ajá, sí, ¿no? Así chamán y huesero también, ¿no? ya, exacto, Y temas laborales, porque como tampoco exacto, se necesitaba cédula antes para los temas laborales. Entonces, exacto. está bien interesante cómo ya ahora el nivel de especialización nos exige más. O sea, yo siempre que platico con gente, siempre les digo, cuando llegue alguien, cuando llegue un abogado y te diga que es experto en leyes, corre por tu vida. O sea, corre, Ah, sí. corre. No, no, no. Eso sí es de lo peor. O Y, o sea, sea, experto en leyes. Así, güey, ¿en cuál? y sí me ha pasado mucho que llegan nuevos clientes con nosotros que nace, o sea, el hecho de que nos van a buscar a nosotros es porque puede que a lo mejor sean una empresa o sea, chica, mediana, grande, lo que quieras, pero por luego no darle el enfoque adecuado al área, a las áreas legales, sí me han llegado y que nos dicen como, oigan, necesitamos ayuda. Esto medio nos los llevaba el abogado interno, un abogado que conozco, pero que no se dedica a la materia, medio dijo que le sabe, pero resulta que es fiscalista y dijo, ah, pues perfecto, el tema de las marcas, eso lo hace cualquier niño de 2 años. Así de vi un tutorial, así de que yo tengo Exacto, ya que sabes. buscar la clase y Exacto, y justamente ha sido un tema de especialización lo que o sea, lo que distingue, ¿no? Y esto te lo puedo decir internamente, o sea, internamente la especialización, o sea, este tema de especialización ha crecido tanto que ya está dentro del mundo de la propiedad intelectual, o sea, si tú eres alguien especialista en marcas o alguien especialista en patentes, o como yo que soy especialista en temas de derechos de autor, somos tres personas totalmente diferentes. O sea, antes pensaba, o sea, yo te puedo decir que hace unos 20, 30 años era como, ah, todos son expertos. En propiedad intelectual es una sola cosa y todos son ya expertos y está. vamos, ya sabes. Pero ahorita, o sea, yo platico, o sea, cuando platico con la gente especialista en marcas, o sea, yo soy un niño de 2 años, un niño en pañales con la información, o sea, con lo que sé. Y eso que llevo 15 años dedicándome a esto, ¿sabes? Pero pues sí, el camino me ha llevado a dedicarme a otras cosas y pues sí, igual la gente cuando de repente llega, o sea, dentro del despacho, como, oye, Javi, ¿me ayudas en esto? Y a veces dicen como, no, pues es que no, estas cosas siento que las deberíamos de saber. Le dije, o sea, no, no No, las deberías de saber. O sea, y llevo yo 15 años dedicándome a esto, especializándome a esto. O sea, eso no lo vas a aprender. O sea, todos sabemos los básicos y eso está padre y nos apoyamos entre todos, pero ya la especialización ha cambiado muchísimo. Entonces, pues sí, no, nunca hemos sido como, nunca se ha pensado en un tema de ser un despacho, ahora sí, de todólogo, porque sí creemos mucho en el tema de la especialización y que eso es lo que más, al final, pues nos da esa distinción y o sea, frente a las personas y los posibles clientes, eso les da tranquilidad. sí, una seguridad, ¿no? Una seguridad de que estás en las mejores manos. Oye, y hablando de los temas, pues, generacionales, me gustaría mucho que platicaras, pues, tu experiencia, ¿no? Cómo entras, pues, desde chavito, y entras porque además voy a utilizar la palabra, o sea, es feroz el mundo de la abogacía, es rudo, Sí, rudo.
O sea, no es así como de, ay, ven, vamos a ser amigos por siempre, para siempre, no, o sea, es rudo, ¿no? Sí, y vaya, o sea, sin entrar a temas de género, sin entrar a temas de género, pero ¿cómo te sentiste tú y cómo ha sido tu evolución? Porque además mencionaste algo que me llamó mucho la atención. Tú, el empujar también otra área, ¿no? Que es el derecho del entretenimiento, que también, regresamos al tema, es un área que, o sea, yo nunca lo escuché en la carrera y tenemos la misma edad, ¿no? Y yo, Ajá, sí, o sea, casi como, güey, ¿qué? ¿Cómo? O sea, y que ya cuando te lo explicas y lo entiendes, dices, tiene todo el sentido del mundo. claro. Pero a ver, si nos llevas de la manita por esa historia, estaría padrísimo. Y, o sea, aquí creo que es mi historia personal de cómo empezó todo. O sea, a ver, obviamente, o sea, poniendo, o sea, si se ponen en mis zapatos, pues yo vengo de una familia de puros abogados, de una familia que cuando yo nací, o sea, este despacho ya tenía muchos años, ¿no? O sea, cuando nazco esto ya tiene 80, 85 años, o sea, ya, o sea, muchos negocios no tenían eso. Este, entonces, pues yo crezco en este ambiente, ¿no? Era lo que yo veía, lo que cuando de chiquito iba a visitar a mi papá a la oficina y a mi abuelo y a mi bisabuelo cuando todavía estaban vivos, este, y pues fue un poco de, ok, conozco este mundo, o sea, sé que existe este mundo. Y durante varios veranos, la verdad, eso fue como idea, la verdad no me acuerdo si fue o mía o de mi papá, y pues en estas épocas, o sea, en secundaria, que tienes como 3 meses de verano y estás ahí nada más En esas como épocas, en esas que épocas, ya no sé. hace mucho, y pues fue como, oye, ¿puedo ir a trabajar? ¿Sabes? Y fue como, pues sí, y en ese entonces, o sea, obviamente cuando absolutamente nada era digital, pues teníamos un archivo del tamaño del mundo. Sí, o sea, teníamos un archivo que, este es un paréntesis y como dato histórico, en alguna ocasión cuando el INPI se inundó y Órale. perdió casi todo, yo creo que la mayoría de todos los expedientes que recuperaron se Fueron de basaron en ustedes. nuestro archivo. ¿Qué tal? Sí, 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 o sea, Oye, teníamos un archivo muy ese cañón. dato está cool. Sí, sí, sí. Sí, esa es como una medallita que tenemos ahí. Y la verdad, pues, a ver, ¿qué le vas a decir? O sea, un niño de 13 años que le pide a su papá que quiere trabajar. No es como que quítate tú, asociado, ahí te va mi hijo, ¿no? Pues, no, obviamente no. Y también, o sea, agradezco esa mentalidad que mi papá tuvo en su momento de decir, a ver, ¿qué le voy a poner a hacer a este niño? O sea, desde abajo, ¿no? Desde cero. Y ahí empezó como, ahí, pues sí, mi entrenamiento, digamos así, de meterme al mundo de la propiedad intelectual. O Entonces sea, soy un niño de o sea, 13 literal estabas en el archivo y en en el el archivo archivo. que Mi hacías. trabajo, mi trabajo era, contestaba el teléfono, me marcaban los socios y los abogados y me decían, oye, necesito el expediente de marca número tal, tal, tal Sí. y este tal. O sea, me pedían varios, los buscaba, los capturaba, los subía y se los entregaba. Oye, Ese te era mi chamba. imaginé así como de serie, así con el carrito, ¿no? Así con los expedientes. Literal, con carrito, Sí, 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 literal, así te con carrito. imaginé, así de. Así era, sí, sí, sí. Pasaba y obviamente, pues sí, como, ay, qué cute el niñito repartidor, ya sabes. Pero lo que estuvo padre es que toda la gente que en ese momento trabajaba en el archivo, pues me enseñaba un poco, ¿no? O sea, no era solamente hacer esa chamba, sino, pues sí, de repente era como, a ver, porque cuando me tocaba armar los expedientes, O o sea, sea, los literal expedientes de coser, ¿o cómo? era, sí, o sea, de hacer hoyitos y con los clips esos Ajá, grandotes, sí, o sí. sea, hacer O archivos, sea, y las hacer expedientes, carpetas, sí, sí. carpetotas. Pero pues obviamente cuando empiezo, o sea, cuando desde lo básico de que, oye, se presentó esta nueva marca, entonces vamos a meter la solicitud y veías, ¿no? Entonces como que lees, o sea, te gana, o sea, te gana. Aunque tengas 13 años, te gana y decir, ¿qué es esto? ¿No? Entonces veía y decía, pues este es un expediente de marca y aquí se pone el signo distintivo y a veces es una marca nominativa que son, o sea, cositas que iba aprendiendo, porque la gente que llevaba ahí mucho tiempo me enseñaba, como, oye, pues esta, haz de cuenta, no sé, voy a decir una marca X, ¿no? O sea, Apple. Pues esta marca
y yo no veía el logo. No, pues es que no es el logo porque es la marca nominativa. Y después veía como solamente, no sé, de otra, de PepsiCo, ¿no? Y veía como solo el logo y no veía el nombre. Y entonces, pues es el logo, pero... Y ahí aprendí los diferentes tipos de marcas, ¿no? Y después, pues me rotaba ahí entre marcas y patentes y diseños industriales y muchas cosas. Y algo que me acuerdo que me llamó mucho la atención, como que ahí le agarré como un doble cariño a la propiedad intelectual, era que en su momento nosotros éramos abogados de Nokia, Órale. ¿no? Sí, me acuerdo de la Sí, cancioncita. ajá. Y obviamente, pues antes todos los diseños de los nuevos modelos de celulares que pues, ellos salían, pues los protegían antes de que salieran en el mercado, Claro, por supuesto. ¿no? Pues eran los diseños industriales que venían de Suecia o de Europa y los protegían aquí y yo veía los expedientes y yo llegué, o sea, a mí me encanta, decía, no puedo creer que va a salir este modelo de celular, O sea, en un año. Entonces, como que me acuerdo perfecto que regresando de ese verano en la escuela con mis amigos, les decía, no manchen lo que va a salir, modelos de celular Nokia, yo ya los vi todos. Sí, así, yo les digo, ya sabes, yo obviamente yo me sentía, sí, sí, lo máximo por tener esa información, claro, por supuesto, ¿no? y pues le agarré mucho cariño, mucho, mucho cariño. Y creo que me aventé como 3 veranos trabajando así, de archivista, literal. Sí. Ok, Que al final era, pues, y entre, ahí en eso, o sea, pero nunca te llamó como, o sea, que dijeras, no sé, por ejemplo, ahorita que dices, oye, vi los modelos de Nokia, o sea, que te llamara la atención y dijeras, quiero ser ingeniero industrial. O sea, nunca tuviste como otro llamado así de, o o sea, no, como que el hecho de estar ahí metido, y también yo no sabía, o sea, yo no sabía el antecedente tu de papá que, lo hizo a propósito. seguro, seguro, ya, o sea, incepcionando el chip. Pero al Ajá, final, o sea, al final del día, obviamente, pues yo estaba muy chico y no tenía el conocimiento de que todo esto. O sea, para mí el mundo de la propiedad intelectual era un mundo de abogados, porque yo sabía que mi papá era abogado, entonces esto es de abogados, ¿sabes? O sea, yo no sabía en ese momento que había muchos ingenieros. O sea, tenemos un equipo de ingenieros, o sea, actualmente tenemos un equipo de ingenieros enorme. Pues porque, eso pues está sí, muy cañón. sí, 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 o sea, el tipo de gente, pero pues para mí en ese entonces era de abogados y entonces, o sea, estoy prácticamente toda mi secundaria y algunos años en prepa ahí trabajando, entonces para mí fue como, pues lo tengo que hacer, ¿sabes? O sea, le voy a dar la oportunidad. Entonces, la verdad sí me fui un poco como, o sea, me centré y dije, ¿sabes qué? Lo voy a intentar. O sea, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Que a media, o sea, en un semestre o 2 semestres diga, ¿qué es esto? Y no, o sea, recapacite, pues porque también al final entras a la carrera de 17 18 años. O Sí, o sea, sea, sí está cañón. Y más, ahorita que dices eso, o sea, yo por eso he conocido a chavitos que tienen 18, 19 años y que no saben qué quieren hacer de su vida. Y yo, güey, es totalmente válido. O sea, por supuesto. está muy cañón. Y habemos personas que tuvimos la fortuna de tomar una decisión, pero no sé si te, o sea, no sé, por ejemplo, yo la otra vez dije, ay, ¿por qué a mí nadie me enseñó de vinos? Yo podría ser sommelier, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, O sea, muchas cosas, o sea, y al final, a ver, ahorita, o sea, que también en ese momento, cuando tienes 17 18 años, sientes que eres el adulto más adulto de todos, ya sabes, y te sientes lo más responsable y lo más capaz. Y pues sí, o sea, no valoras el hecho de que, pues el hecho de estudiar una carrera, pues puede ser una decisión de por vida, ¿no? O sea, es una decisión importante en tu vida, independientemente de qué carrera curses, en dónde la curses, pero o de que la pues sí, ejerzas o no, porque al final del exacto. día te da unas bases y bueno, pues vas a pasar 3, 4 años, 5 años, ¿no? Pues ahí. Claro, exacto. O sea, entonces para ver a qué le vas a sacar el mayor provecho, Ajá. ¿no? Y pues me aventé, estudié la carrera, como al cuarto semestre ya, pues me quiero meter a trabajar. Y ahí fue cuando dije, pues obviamente después de 2 años de estar en la carrera, pues dije, pues hay más cosas. Ok. Sí, o sea, ahí sí, sí, sí fue como un propiedad intelectual, espérame tantito. O sea,
sí y pedí ayuda y entré a trabajar a un despacho de litigio civil y mercantil. Esa fue mi No primera lo chamba. sabía. Sí, Tu primera chamba. mi primera chamba, sí, litigio civil, mercantil, familiar, este, pues porque, pues me decía, o sea, la gente me decía como, no, el litigio civil es donde más bases te da en el tema del litigio, porque yo quería litigar, evidentemente, pues, o sea, si abogado que no litiga no es abogado, ya sabes, o sea, de esas mentalidades, yo Old forzosamente tengo que school. litigar. O sea, de Sí, esas old mentalidades school old total, school. Old cien por school. ciento Entonces fue como, yo me voy a meter a litigar lo que sea. Ok, entonces ya entré a litigar civil, este, estuve un año y cero me gustó, cero, lo odié, lo odié. Ojo, odié como todo el tema de lo que se hacía, pero no sabes lo que, o sea, aprendí como nunca en la vida. O sea, el hecho de trabajar y aprendí muchísimo y se lo sigo agradeciendo y ahí sigo en contacto con ahora sí que con mis primeros jefes. Ajá. Sí, o sea, sí aprendí muchísimo de estar en litigio. Entonces ya me salgo de ese despacho y fue como, pues ahora qué, ¿no? O sea, ya empecé mi vida laboral, no la voy a parar. Y pues ahí en lo que le daba la pensada dije, ¿y si ya? O sea, ¿para qué me hago menso? ¿Para qué me hago más menso? ¿Sabes? Y entonces hablé con mi papá y le dije, oye, me gustaría entrar. Eh, pues a ver, evidentemente sé que esto es un tema de, o sea, hay vacantes, no hay vacantes, donde hay, ya sabes, o sea, al final ¿Dónde aplico? Así, ¿me puede ajá, o dar sea, una cita con el... es un empleo formal, o sea, Claro. o sea, hay que hacer, o sea, hay espacio, no hay espacios, o sea, no sé si es tan fácil, y pues le dije, a ver, ¿qué me gustaría hacer? Entrar al equipo de litigio del despacho y poder seguir litigando, porque creo que ya tengo unas buenas bases, pero aplicarlo ahora en materia de propiedad intelectual. Y Ok. resultó que sí estaban buscando pasantes, y entré. Ujú. Entré de pasante al área de litigio de propiedad intelectual, donde aprendí a litigar todo tema o sea, sobre todo el tema de marcas, mucho tema de marcas, vi varias cosas de antipiratería, algunos temas penal, obviamente, algo de patentes, y estuve ahí un buen rato, la verdad, estuve como 5 años, y en eso, pues, no sé qué pasó y me empecé a hartar, ¿no? O Como sea, que pero ya en ese inter ya te habías titulado. sí, me Este. titulé, hice la especialidad, Ujú. todavía estando en el área de litigio, por eso pues tengo esta especialidad de litigio administrativo fiscal, pues, porque al final todo esto era base del sistema administrativo, ¿no? Entonces el litigio era 100% administrativo ante la autoridad, todo era igual. Entonces dije, perfecto, me voy a volver especialista en el tema del litigio. Y de repente, no sé, como que me entraba ya no me está gustando ciertas cosas, no me están gustando ciertas cosas, pero me gustaba muchísimo la materia, o sea, la propiedad intelectual me encantaba, pero lo que hacía ya no me estaba gustando. Y en eso, no me acuerdo qué pasó, que salió un asunto que tenía relacionado a un tema de derechos de autor. O sea, que me llegó, que me pasaron, y fue como, El pues, chavito del archivo, así. el siguiente, ajá. O sea, o sea, me pasaron, mi jefe en ese momento me dijo, como, oye, pues está este asunto, hay que ver de ciertas cosas, a ver si está protegido por imagen, sube con el socio de derechos de autor. Y ya, pues empecé a investigar, empecé a leer, vi que era una ley, o sea, yo ya sabía que era una ley totalmente diferente, entonces, pues como que la retomé, y empecé a leer, y en eso vi que era un tema cultural artístico, y me gustó, o sea, me llamó muchísimo la atención. Y creo que ahí salió como el tema de, ahí ya entendí cuál es mi frustración de vida. O sea, evidentemente soy un artista frustrado. Me hubiera encantado ser artista, me hubiera fascinado ser artista. Artista tipo músico, Artista músico, me hubiera, ok. o sea, me hubiera encantado. Ujú. No tengo el talento, no tuve la capacidad. Te Entonces, entraba el talento. el talento básico, ¿no? Te entra.
Y lo que vi fue una oportunidad de poder estar en contacto como con ese medio a través como del derecho, la propiedad intelectual. Y tú dijiste, de aquí soy. De aquí soy. Y entonces seguí trabajando, pero en ese momento le pedí permiso a mi jefe del área de litigio si podía estar subiendo con el socio del área de derechos de autor en su momento para pues ayudarle con lo que necesitara, ¿no? Y empezar, o sea, ver cositas, pues de repente me pasaban muchas cositas y en ese momento dije, ¿cómo doy el brinco? ¿No? O sea, necesito dar ese brinco, pues lo platiqué con mi papá, lo platiqué con otros socios, decirle, es que me está interesando, quiero ver cómo, creo que hay más, o sea, creo que hay más de lo que actualmente se hace en ese momento en el área de derechos de autor y creo que esto puede crecer mucho más. Me empecé a meter hice el curso de la OMPI en línea de derechos de autor, muchas cosas y dije, voy a buscar una maestría que se especialice, o sea, que pueda especializarla en estos temas. Y fue en 2015 que encontré esta maestría, me fui y por más que es de propiedad intelectual, o sea, digamos que te dan todas las materias básicas de propiedad intelectual, pero después como que tú le especializas a lo que quieras. Y obviamente les especialicé en temas de derechos de autor y entretenimiento. Ahí fue cuando tuve mi primer acercamiento con el entretenimiento. Me abrió un mundo, universo nuevo, o sea, que no tenía ni la menor idea. O sea, sí me voló la cabeza muy cañón el hecho de saber que en México estábamos haciendo creo que muy poco de todo el universo que existe en relación a esta área, Ok, ok. ¿no? Y entonces regreso de la maestría y pues La empiezo a que hacer, estudiaste en Nueva York. exacto, Ok, no, güey, además, o sea, ya tienes Broadway, tienes como todo este universo de sí, justo, o sea, justo cultural y de todo, Nueva o York tiene sea, mucho tema, o sea, digamos que las teatro. ciudades donde más tema de derechos de autor se ve en Estados Unidos es en Los Ángeles, en Nueva York y en Tennessee, ¿no? Ok. Por todo el mundo del country. Y aprendí muchísimo, o sea, me voló la cabeza los temas de entretenimiento. Yo decía, qué es esto? ¿Dónde ha estado esto enterrado? Y entonces, pues regreso a México ¿Qué y te empiezo hace? como a hacer un plan. Empiezo a hacer un plan de trabajo, empiezo a como ver cómo entrarle, ¿sabes? O sea, porque no es muy fácil, o sea, porque al final, o sea, si la mayoría de tus clientes son pues, empresas dedicadas a ciertos sectores, o sea, al sector a bebidas y alimentos, al sector de farmacéuticas. Entonces yo decía, no me van a querer? O sea, Voy a ir a ajá, hacer casting a las exacto, o televisoras. sea, qué servicio le puedo ofrecer a una farmacéutica relacionada con derechos de autor o entretenimiento? Me van a decir, gracias por participar, ¿sabes? Y entonces, pues sí me dediqué a buscar mucho cómo empezar la práctica a crecer, veía un poco a lo mejor, y de repente que caían cositas y decía, ok, están buscando esto, pero creo que puedo venderles más. Creo que ellos tampoco saben todo este universo. Entonces, a veces, y así empezó un poco, ¿no? O sea, empezó como ya mi práctica de decir, ok, yo tengo que salir a la calle a buscar y explicarles y seguirme especializando y ver cómo llego a esa industria. Y por otro lado, pues, a ver, de lo que ya tenemos, cómo poderles ofrecer el servicio. Y también es algo a lo que me he dedicado desde o sea, desde que esté hoy en esa área y después desde que me hicieron el encargado del área. Entonces es un poco estar ahí dobleteando, decir, pues el gran portafolio que tenemos dentro del despacho, a buscar un portafolio nuevo que esté buscando los servicios que nosotros prestamos. Y pues resultó, da la casualidad que cuando regresé de la maestría y estuve trabajando y empecé a hacer todos mis planes, o sea, mi chiste me duró 5 meses. En ese momento resulta que en Televisa estaban buscando abogados para el área de propiedad intelectual, pero tenían un problema porque necesitaban más gente, pero no tenían las vacantes. Porque pues, estaba en ese tema, estaban en un proceso ahí, pues había muchos recortes, o sea, tema corporativo de Televisa, y el director de propiedad intelectual, que conocíamos muy bien,
pues, había sido, o sea, es amigo y todo, le dice a los socios como, oigan, ¿qué opinarían si se viene Javi a trabajar conmigo, pero como implante de O autor? implant, sí. Ajá. Ajá. Y al final hacemos como pues, esa relación de pues, los asuntos de PI, verlos con ustedes, o sea, como varias cosas. Y fue como, literal, me hablaron y fue como, empaca tus Ya maletas, no entras a esta oficina, ahora vas empaca tus allá. maletas, que te vas de aquí. Y yo, ¿qué? En 2 semanas empiezas en Televisa y yo, perfecto. O sea, O en el sea, momento que me dijeron eso, yo ya estaba sentado en Televisa afuera esperando mi entrada. Sí, literal. O sea, al final fue como, aquí, o sea, de se me aquí. abrió la oportunidad. O sea, literal, me mandaron a trabajar a la fábrica de los sueños del mundo del entretenimiento. Literal. Entonces fue como, o sea, por supuesto. Y pues digamos que ese periodo duró un año en el que aprendí muchísimo. O sea, obviamente, también, otra vez, me abrieron el cerebro de todas las cosas que conlleva en temas de entretenimiento y sobre todo una cadena televisora, una productora, una todo. O sea, para mí fue brutal, brutal, brutal. O sea, y aprender tanto de una empresa como Televisa fue de lo mejor que me ha pasado en la vida, la verdad. Wow. Y además que es o sea, es que es una empresota, o sea, Sí, una o sea, empresota de todo. todo, o sea, tenía todo, o sea, tiene los programas, o sea, tiene cadena de televisión. Entonces ves temas de telecomunicaciones, pues porque tiene tele abierta y tiene televisión restringida. Tiene una editorial, tiene una distribuidora de cinematográfica, tiene productoras como tal, ahora estaba empezando el tema, pues esto fue 2017, estaba empezando el tema como del streaming en ese momento. Ellos tenían una plataforma, no sé si te acuerdas, se llama Bing, Ujú. malísima, pero pues ahí la tenían. Y era como ver todo eso. Me toca, algo que estuvo muy padre fue que me tocó el periodo del Mundial de 2018, el de Rusia, y entonces yo era parte como del equipo de propiedad intelectual y antipiratería que se encargaba de, como Televisa tiene la licencia exclusiva de FIFA para la transmisión de los partidos, yo era parte del equipo que se encargaba de ver que todo funcionara bien, que no hubiera piratería, ¿no? Todos esos, o sea, los links de ver todo pirata, todo eso era encargar, hablar con los proveedores, que lo bajaran, que todo, para que solamente lo pudieran ver, ya sea a través de las señales de Televisa o a través de los licenciatarios autorizados. Punto final. Entonces, estuvo súper, súper cool esa experiencia. Y pues sí, a finales del 2018, el director de ese momento, que era pues, mi cuate, me dice, Javi, me ofrecieron chamba, me voy a Netflix. Ok. Y yo, uff, pues, ok, sí, o sea, pues qué te digo, ¿sabes? Y pues yo, o sea, como tú fuiste el que me trajo aquí a Televisa, pues yo creo que pues en Te cuanto tú te vas a vayas, retirar. pues sí, yo ya acabé mi ciclo aquí y pues al final regreso al despacho y volver a todo, ¿no? Y, y pues han sido como pues estas oportunidades, la verdad, muchas oportunidades y estoy muy agradecido de poder tener esas oportunidades que me han dado la capacidad de decir hacia dónde quiero llevar parte del negocio, ¿no? Y ahí es cuando ya formalmente regreso todo, ahora sí ya no me voy a ir nunca y llevo ahí ya sin irme ya varios años, vamos a explotar todo esto, o sea, vamos a salir a la calle a vender todo esto. Y aquí es donde entra un poco lo que dices, ¿no? De estas nuevas generaciones que tratan de impulsar el crecimiento a áreas relacionadas, pero al mismo tiempo desconocidas, ¿no? Porque como que, pues también o sea, ya cuando algo tiene 110 años, 115 años, y todo ha girado a la perfección. O sea, a veces dicen como, no le muevas. O Ajá. sea, no le muevas que todo está perfecto. Pero pues, o sea, yo soy creyente de que o sea, la inercia se acaba Ujú. y hay que estarte actualizando en muchas cosas, innovando. Y la palabra,
O sea, sobre todo la palabra innovar en un despacho de propiedad intelectual tiene que ser clave. O sea, es clave. Ujú. ¿Por qué? Pues porque no podemos, o sea, sí, claro, o sea, hemos estado en la cima y a veces hemos bajado pues, por temas y circunstancias de la vida, pero el innovar es lo que nos ha permitido seguir estando como líderes en el mercado en ese nicho en particular. Y muchas veces, pues sí, hay muchas cosas que son prueba y error y pues sí hemos tenido a lo mejor ciertas áreas que a lo mejor fue como, nah, esto no. Pero aquí sí hay una oportunidad y sí ha habido oportunidad y ha sido un negocio que ha ido creciendo poco a poco. Pues sí, porque al final nos hemos adaptado a las realidades de lo que realmente ahorita es el sector de la propiedad intelectual. O sea, tenemos, a veces chocamos mucho, puede ser con las autoridades, porque las autoridades se han dedicado mucho, a lo mejor, y esto no lo digo en mal plan, ¿no? O sea, a veces sí creo que es Bueno, pero bueno. en todas las materias siempre termina uno teniendo choque con las Sí, autoridades, o sea, pero aquí fue un choque no de, o sea, no de odio, sino que al revés, nosotros chocamos con una pared porque las autoridades se han encargado mucho de que toda esta tramitología que conlleva, o sea, la tramitología administrativa es fácil para que tú sola la hagas. ya, ya entendí. Entonces, ven a mí, o sea, ven a las instituciones, ven al Indautor, ven al INPI, y tú aquí puedes hacer tu trámite y lo vas a hacer de volada y lo vas a sacar de volada porque es muy fácil y cualquier Juan de a pie lo puede hacer. Y eso se han encargado mucho. A ver, entiendo que como tal, el trámite puede ser fácil y eso es lo que te dicen. Pero luego el fondo de las cosas que tienes que saber para poder llevar a tu trámite a la finalidad son cosas que nadie sabe. Muy poco sabes más que los especialistas. O sea, hay muchas personas que llegan y van al INPI, presentan su marca en físico y les mandan un requerimiento en el portal, que no saben que existe un portal. Entonces su marca, pues ya ahí dicen, es que mi marca lleva ahí como 11 meses. No, chavo, tu marca ya nunca salió. Te mandaron un requerimiento a un portal que tenías que tener acceso y no entraste y tenías un plazo para contestar, tu marca se fue. O sea, ya caducó. Por ejemplo, yo me acuerdo hace tiempo, ¿no? Cuando salió el tema del aviso este de que utilizas cada 3 años, ¿no? Exacto. No, y que por ejemplo, igual la gente era de, no, sí, tengo mi marca registrada, oye, pero ya has presentado el aviso de que la sigues Sí, utilizando. las declaraciones de Ajá, uso que ajá, empezaron en exacto, ¿no? 2019. Exacto, ¿no? Y es así de, no, pues no, yo, no, pues, o sea, pues, estamos mal, Exacto. ¿no? O No, sea, o cosas tan básicas que la gente a lo mejor no, la verdad no tiene por qué saber, o sea, que la marca dura 10 años, o sea, independientemente de la aclaración de uso. Imagínate, o sea, cuánta gente a lo mejor no ha perdido sus marcas porque piensan que es algo de por vida. de por vida, Ajá, y exacto. pues obviamente no. Entonces, sigue habiendo, o sea, a ver, gracias a Dios, sigue habiendo la necesidad de buscar especialistas en la materia que les podemos ayudar a resolver muchas cosas. Porque volvemos a lo mismo, la tramitología al principio pero es fácil. ¿Y qué vas a hacer tú, persona común y corriente, que de repente te llega un requerimiento de una autoridad administrativa? ¿Cómo lo vas a contestar? ¿No? Porque obviamente las contestaciones que te piden las autoridades son como en un formato legal, o sea, es un escrito libre de manera legal, citando leyes, citando Sí, sí, antecedentes, citando criterios. O sea, ¿qué va a hacer la persona? Ay, porfa, ¿me das mi marca? Pues sí, obviamente, ¿no? Entonces, al final hemos tratado sí, o sea, durante 120 años ha sido la misma historia. Ha sido la historia de enfrentarnos con este tipo de paredes y decir, pausa, veamos de qué consiste y vamos a ver cómo le damos la vuelta. No nos desesperemos, vamos a innovar, vamos a vencer este muro, esto que nos está impidiendo seguir y poder seguir brindando los servicios para las necesidades de nuestros clientes, ujú, ¿no? Y mientras más cosas vayan saliendo, más vamos a aprender. Y no nos quedamos, o sea, algo que también es muy importante es que no, o sea, obviamente tenemos pues, navaja de doble filo, que es,
si tú, o sea, somos una firma de 120 años. Eso puede hablar o muy bien, pero con una muy mala apariencia, ¿no? Porque entonces, si tú dices, voy a ir con una firma de que tiene 120 años, si yo marco a ver a que me atiendan, me va a contestar un señor de 120 años. O sea, piensan que hay puro vejestorio Ah, en ya, el despacho. ya, ya, Ese es un problema constante, ya, eso ¿no? justo, o sea, estás llevando la plática al punto, al punto, ¿no? Que estaba yo por preguntarte. Porque, bueno, tengo la fortuna de conocer a algunos de los abogados que están ahí con ustedes. Y qué tal? O sea, ¿cómo es esa dinámica o los perfiles o cómo se componen como equipo? Mira, o sea, yo creo que sí hubo un momento, y creo que la verdad muchos despachos en su momento, déjate de propiedad intelectual en general, que eran como despachos de abogado así, señor, salas de junta de 300 metros cuadrados y Y, muy así- rimbombantes. y el tipo así de, Lupita, mi café, por favor. Exacto. Sí. Todas esas, como clichés de abogados de Law and Order, Ajá. yo creo que todos los tuvimos en su momento. Pero el mundo cambia. Y entonces, cuando a mí me toca o me empieza a tocar salir a la calle a buscar clientes, pues yo ya no, o sea, yo no estoy yendo con una persona que tiene 70 años. Estoy yendo a alguien que tiene 40, 30 o hasta 20. Y entonces ahí es donde empieza a cambiar un poco las mentalidades de nosotros estamos aquí y ustedes son nuestros clientes y no, al revés. O sea, yo creo que a mí lo que más me funciona y que me ha funcionado y lo he tratado como de platicar internamente es el ser empático con la persona que pues le estás vendiendo tus servicios, ¿no? Es entender a esa persona y entender que si yo o sea, a un emprendedores, no los puedes citar en una mesa, en una sala de juntas, así, con un tigre aquí disecado y el águila real. ¿No? ¿Qué es? O sea, y sí me ha pasado, porque alguna vez se intentó, o sea, como que lo he visto que, digo, antes de cuando estábamos en las otras oficinas, que todavía estaban como, pues todavía un poco, medio a la antigua, pues sí, llegaban los futuros clientes o los posibles clientes y de repente los metían en unas salas de juntas y muy intimidantes. Y llegaban Lleno de mar, un, casi, casi. un abogado todo trajeado, pañuelo, todo. Entonces, pues llegaba ahora sí que está, este chavo o chava y vestido de calle, o sea, sin nada, o sea, normal, viniendo a preguntar cosas y se asustaban. O sea, sí se asustaban o sea, y yo lo veía y en ese momento decía, por favor, que nadie me acompañe. Voy a ir yo solo. Voy a ir yo solo. Sí, o sea, me voy a quitar la corbata o sea, justo es eso, ¿no? Como que también tenemos que usar eso a nuestro favor. Y o sea, quiero que la gente piense, número uno, no por el hecho de ser un despacho de 120 años y que somos, pues sí, o sea, sí somos los mejores abogados de propiedad intelectual en México, decir, es que no les quiero marcar porque en el momento que me contesten la llamada, ya voy menos 15,000 pesos abajo, ¿sabes? O sea, cero. O sea, eso nunca, o sea, nunca va a pasar, nunca hemos sido así. Quiero que se quiten la imagen de que somos puro vejestorio. Eso, o sea, eso está durísimo, o sea, porque eso sí es algo con el que pues sí se trata todos los días, al final del día, y más este año, o sea, más este año donde todas las imágenes corporativas del despacho mencionan el 120. Pues sí, estamos de fiesta, la verdad, o sea, son 120 años, Claro. pero y lo estamos usando también a nuestro favor para darle difusión a los abogados jóvenes, a los ingenieros jóvenes, o sea, los socios, pues hay socios que casi, o sea, de 60 altos y hay socios de 40 y bajos, ¿no? O sea, o sea, dar a entender que existe esa relación y que la relación de experiencia y juventud sí se puede relacionar y que es una Buena buena sinergia. fórmula, es una buena fórmula para poder llevar a cabo, porque evidentemente la experiencia
va a ayudar muchísimo es la experiencia, y 100 años de experiencia, 120 años, pues, te respalda muy bien, pero justamente la juventud y estas nuevas ideas son lo que hacen que sigamos moviéndonos hacia adelante, que no nos quedemos sentados en la comodidad y decir, no, pues es que esto ya funciona solo, no, o sea, vamos a movernos hacia acá, esto se está quedando atrás, vamos a movernos para este lado, o sea, las cosas se mueven así, y yo creo que es el acceso a la juventud que ha tenido el despacho, que le ha permitido seguir avanzando hacia lugares desconocidos, que no haya ese miedo y que con la experiencia que tenemos, los valores, pues la gente que lo respalda, podamos avanzar y seguir adelante, ¿no? Y Oye, ya, perdón. Creo que de lo que comentas me gustaría resaltar algo. Yo creo que algo que también me resuena cuando te estoy escuchando, que tiene que ver pues, con la humildad, o sea, no ser una firma, porque pasa también en el ambiente en el que estamos, soberbia, ¿no? Así de que yo estoy sentado en mis laureles y aquí es a mí donde me vienen a buscar a mí, ¿no? Porque yo claro, soy don Juan Camaney, ¿no? Y lo que dices de salir a buscar las oportunidades y además también la humildad de decir, a ver, yo voy a aprender de los que tienen más experiencia y los que tienen más experiencia y yo voy a aprender de los jóvenes. Por eso me resuena la palabra humildad, porque en nuestro gremio, pues hay gente que no lo es, ¿no? Y que se siente don Juan o don Juana Camaney y que sí, es ahí donde dices, güey, ni le marco, o sea, es más, creo que ya lo miré y ya me cobró $100 por la mirada, ¿no? sí, o sea, es que eso también es algo, pues yo creo que son de los valores y de los principios que no, o sea, que han estado siempre, ¿no? La humildad es, o sea, es clave, o sea, porque al final no todo el mundo que se acerca contigo es igual y tienes que saber o sea, a mí qué es lo que más me gusta, cómo poder ayudar a la persona que se está acercando conmigo a pedir ayuda, ¿no? Y pues vamos a ver la forma de que sí, y no al revés, como de, esto cuesta tanto, te guste o no, puedes, no puedes, gracias. No, o ¿Cómo? decir, No, no. o de que vengan, ¿no? Decir, o sea, como que esperar que te caigan los clientes del cielo, ¿no? Y Claro, o más sea, también por lo que dices de existe una competencia. exacto, o sea, yo, o sea, me gustaría decirlo y ojalá y así sea, o sea, yo hasta el día que me muera, obviamente voy a seguir saliendo a la calle a buscar a los clientes, a buscar esas oportunidades. O sea, espero nunca llegar a ese momento al decir, ya me he hecho en mis laureles porque hasta aquí llegué y vea, ya, problema de alguien más. No, o sea, espero en su momento seguirlo haciendo. Evidentemente, ya no ser de las personas que, pues, a lo mejor ya no seré de las que están proponiendo y tratando de llevar el barco hacia ciertas direcciones, sino el que busquen por la experiencia y porque puedo dar cierto apoyo para que esto siga siendo una buena sinergia, ¿no? Ahorita sé en dónde estoy, sé lo que me corresponde, o sea, pues sí, como dices, ya tampoco soy, o sea, no soy un joven de 20 bajos, tampoco soy un adulto mayor, sé que estoy en un punto pues, por ahí Eres un chavo medio, ruco. chavorruco, que también vas entendiendo muchas cosas. Te voy a decir por qué, porque muchas veces estoy ya entendiendo porque la juventud es que no me entienden. Siempre, no me entienden. Y yo tengo la razón. Creo que lo que yo tengo, o sea, es la razón y es lo mejor que se puede hacer y deberíamos hacer esto porque es lo más fregón. O sea, y lo acepto porque me pasó. Y yo decía, es que neta no puede ser que no me hagan caso con esto y con lo otro. Sí, ya sabes, los mandaba a volar, me enojaba, todo. Y después me platicaba con las personas que tenía que platicar y era un cubetazo de agua fría, ¿sabes? O sea, y era como, no lo vi así. Pues sí, no lo viste así, evidentemente, porque tienes 3 años. Sí, estás Exactamente. en pañales, eres un bebé, no lo vas a ver así. Y es poco a poco, y es tener pues poco a poco irle agarrando esa experiencia, que a lo mejor ahorita si los abogados jóvenes se acercan conmigo a pedirme un consejo, que a mí me encanta que se acerquen conmigo, a pedir consejos, o sea, obviamente del despacho o de vida, pues
sé que a lo mejor no voy, o sea, lo que yo diga no va a ser ley. Te puedo platicar desde mi experiencia y ojalá y te ayude, pero probablemente si platicas con alguien que ha tenido más experiencia que la mía, te va a dar otro consejo y te va a dar las cosas así diferente. Y así es como, o sea, en el mundo del negocio así tiene que ser. O sea, ese mix de experiencia y juventud, en verdad, o sea, yo creo que ha sido la clave de por qué seguimos al día de hoy, este, siguiendo Siendo los meros en meros. siendo los meros meros, literal. Oye, pues me gustaría que nos compartieras, además de esto, ¿no? ¿Alguna otra conclusión? Digo, porque nosotros podemos seguir y seguir y seguir y seguir, Yo ¿no? lo sé. Este, pero que nos compartieras, pues, una conclusión precisamente en esta aventura en la que te encuentras, porque además, pues también viene o sea, creo que también traes este tema pues, generacional, un tema de una responsabilidad, de una eficiencia, de entregar, ¿no? Del delivery, ¿no? No solamente de hacer lo que se tiene que hacer, sino de verdaderamente entregar. Entonces, pues quizá no es un consejo, sino más bien que nos pudieras compartir, pues, cómo te ves, ¿no? Cómo te ves ahora y cómo te sientes con estas responsabilidades y al final del día, pues estos etapas que se vendrán en tu vida y que tendrán un impacto evidentemente en tu vida personal y profesional. Mira, creo que al día de hoy puedo decir que mi vida ha cambiado 180 grados laboralmente y todo se debe, o sea, porque sí, hace poquito me lo preguntaron y sí tengo este como consejo que creo que puedo aplicar. A ver, sé que probablemente a las generaciones más jóvenes les me gusta decirlas, pero también a las generaciones ya grandes. Es no se cierren a ninguna oportunidad. O sea, no digan que no, digan que sí a todo. O sea, aprovechen las oportunidades. Cuando llegan, hay que tomarlas. O sea, no seamos flojos, ni mediocres, ni nos ni ninguneemos. O sea, en verdad, hay que aprovechar las oportunidades. O sea, eso es lo que, si la vida te las está poniendo, por algo están ahí. Y yo creo que ahorita muchas de las generaciones jóvenes les da flojera. Y lo veo, o sea, lo veo mucho y me da mucho coraje porque evidentemente, a ver, mi circunstancia de vida o lo que sea, todas las oportunidades que he tenido y se me han presentado las he tomado. Sean buenas, sean malas, no importa. Si es buena, qué bien. Si es mala, es un También aprendizaje. aprendiste, ¿no? Exacto. Aprendí. Exacto. O sea, todo. O sea, aprovechemos todo lo que se nos presenta y tratemos de siempre tener esa proactividad para poder mejorar, ¿no? Entonces, eso es como un consejo y eso es donde me sigo viendo, donde empecé y donde me quiero seguir viendo, o sea, seguir aprovechando las oportunidades, salir yendo a buscar las oportunidades, las cosas no caen del cielo, ¿no? Entonces, sí es un consejo, a lo mejor, no sé si hablan los genes de vendedor de instrumentos musicales Ok. que llevo dentro, pero bueno, ojalá eso sirva de algo, sirva como una lección, una guía de vida para pues, las personas que nos vayan a escuchar, es como sí, tómenlo en serio, o sea, aprovechen todo lo que se les pone enfrente y traten de sacar lo mejor de ello. Ay, qué bonito. Pues me da muchísimo gusto. Yo, pues bueno, te digo que creo, me considero afortunada porque coincidimos y nos hicimos buenos amigos. Y no solamente eso, sino, repito, para abogados que no nos encontramos en la Ciudad de México, pues siempre es maravilloso ver este camino, porque además no solamente son abogados, son empresarios. O sea, el despacho es una empresa, ¿no? Es una Claro, empresa entonces, obviamente ahí también siempre me pongo o sea, me pongo la cachucha de asesora de empresas y es decir, wow, o sea, es que sí se puede, ¿no? Sí se puede claro. porque además no nada más son los socios, o sea, son todas las fuentes de empleo que generan directa e indirectamente, justo tú lo mencionabas, ingenieros, o sea, a ver, eso también creo que es un abrir de ojos para muchos de nosotros, decir, a ver, el del despacho no solamente necesitamos
tener abogados. Digo, lo vemos con los despachos que se especializan en materia ambiental, ¿no? Biólogos. O sea, y eso también es padrísimo. Entonces, pues obvio, me siento muy afortunada de contar con tu tiempo, tu amistad y además, pues también muy privilegiada de poder tener la fortuna de conocer a compañeros, abogadas, abogados en UTOF. Me da mucho gusto. Y bueno, pues aquí ya saben que tienen su fan en la Riviera Maya y en Cancún y pues ojalá que podamos seguir generando espacios. Es una materia en la que no pretendo especializarme, pero siempre considero que es muy bonito cuando gente experta nos platica y nos comenta, así que ojalá que vengan pronto por acá, donde estoy. Sí, la verdad, agradezco mucho el espacio, agradezco mucho este tipo de pláticas, de contar un poco de lo que es mi experiencia, de lo que es el despacho, de cómo lo hemos vivido durante 120 años. Y pues sí, o sea, a ver, agradezco muchísimo tu amistad, el habernos conocido. Pues sí, somos abogados, colegas que seguiremos estando ahí, pero pues también o sea, esta es otra de las cosas que digo, a ver, es una red de apoyo, ¿sabes? O sea, al final Exacto. es una red, sí, de apoyo laboral, evidentemente, y bueno, y también de apoyo, o sea, de cariño y de amistad que tenemos, pero son este tipo de cosas, ¿sabes? También que hacen que los negocios, tanto el tuyo como el mío, como el de muchas personas, el hacer estas relaciones pueda llegar a hacer que su negocio crezca. Súper. Ay, Javi, pues te mando un abrazo. Ahora sí que mil gracias por tu tiempo y espero que pronto nos podamos ver de manera presencial. Muchas gracias por participar en mis locuritas y bueno, No, nos gracias a ti. estaremos viendo pronto. Segurísimo. Mil gracias, Estrella.